Una millonaria encuentra a 4 niños que se parecen a su difunto esposo. Años antes perdió a sus hijos trillizos, pero el cuarto niño guarda un secreto devastador que cambiará todo. Suscríbete para recibir todas nuestras emocionantes historias. Elena Mendoza Montero ajustó sus gafas de diseñador mientras observaba la Ciudad de México a través de los enormes ventanales de su oficina en el piso 45. A sus 45 años, dirigía uno de los mayores imperios empresariales del país, pero el reflejo que veía en el vidrio espejado mostraba más que a la empresaria exitosa. Revelaba a una mujer consumida por la soledad. La oficina, decorada en tonos grises y blancos, era un reflejo de su vida actual, impecable, organizada y completamente desprovista de calidez. En las paredes, solo cuadros abstractos y premios. Ninguna foto personal, ningún recuerdo visible de los últimos 15 años que había dedicado exclusivamente al trabajo. Señora Montero, su próxima reunión comienza en 5 minutos. La voz de su asistente sonó por el interfono. Gracias, Marcela. ¿Puede confirmar mi presencia? Elena organizó algunos documentos sobre el escritorio de vidrio templado, un gesto automático que repetía varias veces al día. Su rutina estaba meticulosamente planificada, cada minuto lleno de compromisos y decisiones importantes. Así era como mantenía sus pensamientos bajo control. Así era como evitaba que los recuerdos la consumieran. 15 años habían pasado desde aquel día en el hospital. Las paredes blancas, el olor a antiséptico, las miradas de pesar del equipo médico, todo seguía vívido en su memoria. Ella había planeado cada detalle: la habitación decorada para 3 bebés, la ropita organizada por color, los pequeños zapatitos alineados en los estantes. Pero el destino tenía otros planes. «Señora Montero», la voz de Marcela la trajo de vuelta al presente. «Todos ya están en la sala de juntas». Elena respiró profundo, recomponiéndose. Ajustó su blazer negro impecable y caminó por el pasillo espejado hasta la sala de juntas. Allí, frente a una mesa ovalada donde 10 ejecutivos la esperaban, era la empresaria implacable que todos conocían. La reunión transcurrió como tantas otras. Números, proyecciones, estrategias. Elena conducía todo con precisión quirúrgica, su mente enfocada en cada detalle. Era conocida en el mercado por su capacidad de prever problemas y encontrar soluciones innovadoras. Lo que nadie sabía era que esa habilidad había nacido de la necesidad de sobrevivir al dolor. Al final del día, contrariando su costumbre de permanecer en la oficina hasta tarde, Elena decidió hacer algo diferente. El atardecer pintaba el cielo de Ciudad de México con tonos anaranjados, y una inquietud inexplicable la impulsaba a salir de su zona de confort. «Marcela, cancele mis compromisos de la tarde, voy a dar un paseo». La asistente no pudo disimular su sorpresa. En 15 años, era la primera vez que Elena salía temprano de la oficina por voluntad propia. Bajando hasta la planta baja del edificio, Elena sintió el peso del aire de la ciudad. Comenzó a caminar sin destino específico, sus tacones resonando en el pavimento. Las calles de Polanco, normalmente tan familiares vistas desde arriba, parecían diferentes a nivel del suelo. Pasó por elegantes vitrinas, restaurantes comenzando a prepararse para la cena, personas apresuradas volviendo a casa. Su caminata la llevó hasta un parque arbolado, un oasis verde en medio del concreto de la ciudad. Fue entonces cuando lo escuchó. Risas infantiles, puras y cristalinas, que por algún motivo hicieron que su corazón se encogiera. 4 niños jugaban cerca del área de juegos, sus voces alegres resonando por el espacio. Elena se detuvo, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo. Había algo en esos niños, algo que le hizo contener la respiración. El más alto de los niños se giró hacia ella, y Elena sintió que el mundo giraba. Ese rostro era como mirar una fotografía antigua de Ricardo, su difunto esposo. Los mismos ojos almendrados, la misma sonrisa con un pequeño hoyuelo en la esquina derecha. Observó a los otros niños y notó que 3 de ellos eran extremadamente parecidos entre sí, como si fueran trillizos. Murmuró para sí misma, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Una mujer de aproximadamente 40 años
Vestida de forma sencilla pero elegante, observaba a los niños con atención cariñosa. Su cabello castaño, recogido en un moño descuidado, y su sonrisa gentil transmitían un aura de serenidad que contrastaba con la turbulencia que Elena sentía internamente. Sin darse cuenta, Elena se había acercado al grupo. La mujer notó su presencia y sonrió educadamente. «Buenas tardes», saludó con simplicidad. Elena intentó responder, pero su voz falló. Los niños seguían jugando, ajenos a la tormenta de emociones que se desarrollaba a pocos metros de ellos. 3 de ellos eran prácticamente idénticos, con pequeñas diferencias que solo una mirada atenta podría notar. El cuarto, aunque diferente, llevaba rasgos tan familiares que hacían doler su corazón. «¿Son sus hijos?», Elena finalmente logró preguntar, su voz temblando levemente. «Sí», respondió la mujer con evidente orgullo. «Los trillizos tienen 10 años y Pedro, el menor, tiene 9. 10 años. La misma edad que tendrían sus bebés y...» Elena sintió que el mundo giraba nuevamente. Las coincidencias eran demasiado perturbadoras para ser ignoradas. «¿Ellos nacieron por inseminación artificial?», Elena preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la audacia de la pregunta. La mujer pareció momentáneamente desconcertada, pero su sonrisa no vaciló. «Sí, los trillizos. Fue un verdadero milagro. Ya Pedro...» dudó por un momento. «Fue una sorpresa que vino después». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Cada palabra de la mujer parecía confirmar una sospecha que comenzaba a formarse en su mente. Una posibilidad tan absurda como dolorosa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos rosados y morados. Las sombras se alargaban por el parque, pero Elena permanecía inmóvil, observando a los niños jugar, incapaz de desviar la mirada. Sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. «Mi nombre es Elena», se presentó finalmente, extendiendo su mano temblorosa. «Soy Ana Clara», respondió la mujer, estrechando su mano con gentileza. «Es un placer conocerla». En ese momento, mientras las últimas luces del día iluminaban el parque, Elena sintió que estaba frente al primer capítulo de una historia que le había sido ocultada durante mucho tiempo. Una historia que prometía revelar verdades dolorosas y secretos largamente enterrados, pero que también podría, finalmente, traer la cura para su corazón roto. El encuentro en el parque desencadenó en Elena una avalancha de emociones que había mantenido reprimidas durante años. De vuelta en su ático en Lomas de Chapultepec, caminaba descalza por el piso frío de mármol, incapaz de encontrar paz. Las palabras de Ana Clara resonaban en su mente, mezclándose con fragmentos de memorias del pasado. Con manos temblorosas, abrió la caja fuerte escondida en su vestidor. Allí, en una caja de madera antigua, guardaba los únicos recuerdos que se había permitido conservar de su vida anterior. La prueba de embarazo positiva, la primera ecografía de los trillizos y una foto suya con Ricardo, tomada durante su luna de miel en Cancún. «¿Cómo pudiste dejarme tan pronto, Ricardo?», murmuró tocando la fotografía con la punta de los dedos. El rostro sonriente de su esposo, con ese hoyuelo característico que había reconocido en los niños del parque, parecía ahora guardar secretos que ella nunca había imaginado. Sentada en el suelo de su vestidor, Elena comenzó a reorganizar mentalmente los eventos de aquel período. El embarazo de alto riesgo que la mantuvo en reposo absoluto durante meses. El extraño comportamiento de la familia de Ricardo en las últimas semanas antes del parto. Las visitas controladas en el hospital. El momento devastador en que le dijeron que los bebés no habían sobrevivido. «Señora Elena», la voz de Rosa, su ama de llaves desde hacía más de una década, interrumpió sus pensamientos. «No ha cenado todavía. ¿Quiere que le prepare algo?». Elena se levantó, guardando cuidadosamente la caja de recuerdos. «No, Rosa, gracias, pero necesito un favor tuyo». Rosa, una señora de 60 años que prácticamente se había convertido en su familia, se acercó con expresión preocupada. «Está muy pálida. ¿Pasó algo?». «Rosa, ¿recuerdas la época en que estaba embarazada? ¿Había algo diferente en el comportamiento de la familia de Ricardo?». La ama de llaves dudó.
un destello de inquietud cruzando su rostro. Nunca quiso hablar de este tema antes. Ahora es diferente. Elena insistió, su voz firme a pesar de la turbulencia interior. Necesito saber todo lo que recuerdes. Rosa se sentó en el sillón del vestidor, alisando nerviosamente su delantal. Bueno, había algo extraño, sí. Especialmente con doña Beatriz, su suegra. Prácticamente se mudó aquí en las últimas semanas antes del parto, ¿recuerda? Y esas reuniones cerradas con el doctor Octavio, el médico de la familia. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sí, recordaba al doctor Octavio, el reconocido obstetra que su suegra había insistido que atendiera su embarazo, reemplazando a la médica que ella había elegido inicialmente. Y después de que me dijeron sobre los bebés, todo fue muy rápido. Rosa respondió frunciendo el ceño en concentración. Usted estaba sedada y doña Beatriz se encargó de todos los procedimientos. Nunca me pareció normal que no la dejaran ver los cuerpos. Elena completó, una súbita claridad apoderándose de su mente. Nunca me dejaron ver a mis hijos, ni siquiera para despedirme. El celular de Elena vibró, interrumpiendo la conversación. Era un mensaje de su asistente, informando sobre una reunión importante para la mañana siguiente. La realidad de su vida actual intentaba imponerse, pero por primera vez en 15 años, los compromisos profesionales parecían insignificantes ante la posibilidad que comenzaba a formarse en su mente. Rosa, necesito que me ayudes a encontrar a alguien, dijo Elena levantándose con determinación. Necesito localizar al doctor Octavio. Pero señora, se jubiló hace años. Oí decir que se mudó a Cuernavaca. No importa dónde esté. Elena declaró, su tono no dejando dudas sobre su resolución. Voy a encontrarlo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Elena permaneció despierta en su despacho personal, creando un mapa mental de todos los involucrados en aquella época de su vida. En una pantalla digital, comenzó a listar nombres, fechas y eventos. Su mente analítica, tan valorada en el mundo de los negocios, ahora se volcaba hacia una investigación mucho más personal. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre la clínica de fertilización mencionada por Ana Clara. Las coincidencias eran demasiado perturbadoras para ser ignoradas. La edad de los niños, el parecido con Ricardo, el procedimiento de inseminación artificial. Un correo electrónico antiguo llamó su atención. Era de Beatriz, su suegra, fechado algunas semanas antes del parto. El asunto era aparentemente banal. Detalles sobre el ajuar de los bebés, pero una frase saltaba a la vista. Necesitamos asegurarnos de que todo se haga de la manera correcta, por el bien de la familia. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué otras garantías había buscado su suegra? ¿Qué decisiones se habían tomado sin su conocimiento, mientras ella estaba vulnerable y confiada en que su familia cuidaría de sus intereses? El sol comenzaba a salir cuando Elena finalmente se permitió acostarse. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente continuaba en ebullición. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo podría confirmar sus sospechas sin alertar a la familia de Ricardo? ¿Cómo acercarse a Ana Clara y a los niños sin causar una ruptura en sus vidas? Y principalmente, ¿cómo lidiar con la posibilidad de que toda su vida hubiera sido construida sobre una mentira elaborada? Antes de dormirse, Elena tomó dos decisiones. Primera, contrataría un investigador privado para recopilar información sobre Ana Clara y el origen de los niños. Segunda, volvería al parque a la misma hora, esperando encontrar nuevamente a aquella familia que, sin saberlo, había despertado en ella una esperanza largamente dormida. En sus sueños inquietos se mezclaban imágenes del pasado y del presente. La sonrisa de Ricardo, el rostro de los niños en el parque, los pasillos silenciosos del hospital y una verdad que parecía cada vez más cerca de ser revelada. A la mañana siguiente, Elena despertó con una claridad que no sentía en años. Canceló todas las reuniones del día, algo impensable en su rutina metódica, y convocó a Jorge Santos, un investigador privado discreto y eficiente que ya había prestado servicios para su empresa en casos delicados. El encuentro ocurrió en una cafetería discreta en Las Lomas, lejos de los ojos curiosos del mundo corporativo que Elena habitaba. Jorge, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces,
Escuchó atentamente mientras ella relataba los acontecimientos del día anterior. «Necesito información completa sobre Ana Clara», Elena explicó, deslizando un sobre la mesa. «Quiero saber todo. Historial médico, especialmente relacionado con la inseminación artificial, residencia, rutina de los niños, cualquier conexión posible con la familia Montero». «¿Y en cuanto a la discreción?», preguntó Jorge, sus ojos experimentados evaluando la tensión en el rostro de Elena. «Absoluta. Nadie puede saber de esta investigación, especialmente mi ex-suegra Beatriz Montero». Mientras Jorge tomaba notas, Elena sintió vibrar su celular. Era un mensaje de Beatriz, como si hubiera sido invocada por sus pensamientos. «Querida, hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal un almuerzo el domingo?». Elena miró la pantalla del celular, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Durante 15 años, Beatriz había mantenido una fachada de suegra dedicada, organizando almuerzos mensuales y manteniendo a Elena conectada a la familia Montero. Ahora, cada gesto de aparente afecto parecía manchado de sospechas. «Una cosa más», Elena añadió guardando el celular. «Necesito información sobre el doctor Octavio Méndez, el médico que realizó mi parto. Se jubiló y aparentemente se mudó a Cuernavaca». Jorge asintió memorizando los detalles. «¿Cuánto tiempo tengo?». «El mínimo posible. Cada día que pasa parece una eternidad». Después del encuentro con el investigador, Elena condujo su propio auto hasta el barrio donde había encontrado a Ana Clara y los niños. Era muy temprano para que estuvieran en el parque, pero necesitaba conocer mejor la zona. Estacionó y comenzó a caminar, observando cada detalle. El parque era diferente bajo la luz de la mañana, con personas haciendo ejercicio y madres llevando niños a la escuela. Elena entró en una panadería cercana, pidió un café y discretamente comenzó a conversar con la dependienta sobre los frecuentadores habituales del lugar. «Ah, doña Ana Clara», respondió la joven dependienta con una sonrisa. «Viene aquí casi todos los días con los niños después de la escuela. Trabaja como maestra en el Colegio San Francisco, aquí cerca». Cada nueva información era como una pieza de rompecabezas encajándose. Elena anotó mentalmente el nombre del colegio y continuó su investigación discreta por el barrio. De vuelta en su departamento, Elena se encontró con una caja antigua que no abría desde hacía años. Dentro de ella, encontró el diario que mantenía durante el embarazo. Las páginas amarillentas contenían registros detallados de cada consulta médica, cada ultrasonido, cada decisión tomada, o que ella pensaba haber tomado. Una entrada en particular llamó su atención. 20 de marzo. Hoy Beatriz insistió en cambiar mi médica por el doctor Octavio. No me siento cómoda con el cambio, pero Ricardo dice que es mejor así, que el doctor Octavio es especialista en gestaciones múltiples. ¿Por qué tengo la sensación de que están tomando decisiones por mí? El sonido del timbre interrumpió su lectura. Era Rosa, trayendo una carpeta antigua que Elena le había pedido buscar en los archivos. «Señora Elena, encontré los documentos del hospital», dijo Rosa, vacilante. «Pero hay algo extraño. Algunas páginas parecen diferentes de las otras». Elena examinó los documentos con atención. Su mirada entrenada en análisis de contratos detectó sutiles discrepancias en las fuentes utilizadas en algunos documentos. ¿Serían falsificaciones? Su celular sonó nuevamente. Era Jorge. «Señora Elena, ya tengo algunas informaciones preliminares. Necesita ver esto personalmente». «Venga a mi departamento ahora», respondió ella, sintiendo el corazón acelerarse. Mientras esperaba al investigador, Elena se permitió mirar las fotos de los niños que había discretamente tomado con su celular el día anterior. 3 rostros idénticos, con los rasgos de Ricardo, y un cuarto niño, diferente, pero aún así familiar. ¿Cómo no lo había notado antes? El cuarto niño tenía los mismos ojos de Ricardo, el mismo formato de rostro, pero con rasgos suavizados que recordaban a Ana Clara. El timbre sonó nuevamente. Jorge llegó con una carpeta gruesa de documentos y una expresión grave en el rostro. «Señora Elena», comenzó, «encontré registros de la clínica de fertilización. Y hay algo que necesita saber sobre Ana Clara y su conexión con su difunto esposo». Elena se sentó,
preparándose para escuchar las primeras confirmaciones de sus sospechas. El rompecabezas comenzaba a formar una imagen que temía, pero necesitaba enfrentar. La verdad, por más dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz, y ya no había vuelta atrás. Jorge extendió los documentos sobre la mesa del comedor de Elena, creando una línea de tiempo visual que hizo que su estómago se revolviera. Los primeros descubrimientos eran aún más perturbadores de lo que ella imaginaba. Ana Clara trabajó como enfermera en el Hospital Ángeles durante el periodo de su parto. Jorge comenzó, señalando un documento de registro profesional. En la misma área donde usted estaba internada. Elena sintió que sus manos temblaban al tomar el documento. Continúe. Renunció exactamente una semana después del nacimiento de los trillizos. Y aquí está lo más interesante. Encontré registros de depósitos bancarios significativos, hechos a ella por una empresa offshore vinculada a la familia Montero. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Elena se levantó, caminando hasta la ventana mientras absorbía la información. Sobre el doctor Octavio, Jorge prosiguió, no está solo jubilado. Encontré registros de una cuenta en las Islas Caimán, abierta 2 semanas antes de su parto, con depósitos que coinciden con el periodo. ¿Y Ana Clara? ¿Qué más descubrió sobre ella? Era soltera en esa época. Trabajaba como enfermera hacía 5 años en el hospital. Poco después de su salida, se mudó a un departamento en Polanco, muy por encima de sus posibilidades financieras de la época. Hoy es maestra, como descubrimos, pero mantiene un nivel de vida cómodo para alguien con su profesión. Elena volvió a la mesa, examinando cada documento con atención meticulosa. ¿Y en cuanto a los registros de la clínica de fertilización? Jorge dudó antes de entregar el siguiente conjunto de documentos. Es aquí donde las cosas se vuelven más complejas. Encontré registros de 2 procedimientos de fertilización in vitro realizados en la misma clínica, uno a su nombre y otro a nombre de Ana Clara. Elena completó, su voz casi un susurro. Exacto, pero hay inconsistencias en los registros. Las fechas se superponen de una manera imposible y algunos documentos parecen haber sido alterados posteriormente. Elena se sentó nuevamente, sintiendo el peso de cada revelación. ¿Y Ricardo? ¿Encontró alguna conexión directa entre él y Ana Clara antes de mi parto? Jorge retiró una última fotografía del sobre. Era antigua, capturada por una cámara de seguridad, mostrando a Ricardo y Ana Clara conversando en un café cerca del hospital, 3 meses antes del nacimiento de los trillizos. Esto es todo lo que conseguí hasta ahora, pero sigo investigando, Jorge explicó. Hay más registros bancarios y documentos por analizar. Elena miró fijamente la fotografía, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Ricardo, siempre tan correcto y dedicado en su memoria, ahora surgía como parte de una trama elaborada que había cambiado el curso de varias vidas. Necesito más, dijo, su voz recuperando la firmeza característica. Quiero todos los registros médicos de la época, todos los empleados del hospital que estaban de turno el día del parto, cada persona que pueda haber presenciado algo. Señora Elena, Jorge intervino con cautela. Necesitamos considerar el impacto de estos descubrimientos. Si todo esto se confirma, ella interrumpió. Significa que fui víctima de una conspiración que me robó no solo a mis hijos, sino 15 años de sus vidas. 15 años de primeros pasos, primeras palabras, cumpleaños, momentos que nunca podré recuperar. En ese momento, Rosa entró en la sala con una expresión preocupada. Señora Elena, doña Beatriz está al teléfono. Insiste en hablar con usted. Elena miró el teléfono sonando, luego los documentos esparcidos sobre la mesa. Cada timbre parecía resonar con el peso de las mentiras acumuladas a lo largo de los años. Dile que estoy en reunión, respondió finalmente. Y Jorge, necesito que hagas una cosa más. Quiero saber todos los movimientos de Beatriz Montero en las próximas semanas. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada movimiento. Mientras Jorge organizaba los documentos para partir, Elena tomó nuevamente la foto de los niños en su celular. Ahora, mirando más atentamente, podía ver claramente los rasgos de su propia familia en los trillizos, la forma de los ojos de su padre, la sonrisa que ella misma tenía cuando era niña.
Una última cosa. Llamó a Jorge antes de que saliera. Necesito una prueba de ADN, pero no puedo abordar a los niños directamente. Encuentra una manera discreta de conseguir esto. Sola nuevamente, Elena se permitió un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas contenidas por tanto tiempo finalmente corrieron libres por su rostro. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de rabia, de determinación y, sorprendentemente, de esperanza. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana Clara. Habían intercambiado números el día anterior, en un momento de aparente casualidad. Los niños preguntaron por la señora elegante del parque. Si quiere, estamos aquí todos los días después de la escuela. Elena secó sus lágrimas y respondió al mensaje, acordando un encuentro para el día siguiente. Mientras tanto, su mente ya trazaba estrategias. Necesitaba acercarse con cuidado, construir una relación de confianza, entender mejor la historia desde el lado de Ana Clara. La verdad estaba emergiendo de las sombras, pero Elena sabía que necesitaría toda su fuerza e inteligencia para lidiar con las revelaciones que estaban por venir. El imperio que había construido en los últimos 15 años ahora parecía pequeño ante la magnitud de lo que estaba en juego. La oportunidad de recuperar no solo a sus hijos, sino también su propia historia. La tarde siguiente encontró a Elena sentada en una banca del parque, su corazón latiendo acelerado mientras esperaba. Había elegido un vestido casual, diferente de sus habituales trajes ejecutivos, un intento consciente de parecer más accesible, menos intimidante. A las 3:30 en punto, las voces alegres de los niños resonaron en el aire. Elena los vio antes de que ellos la notaran. Los trillizos, Miguel, Gabriel y Rafael, como había descubierto a través de Jorge, corriendo adelante, mientras Pedro, el cuarto niño, caminaba tranquilamente al lado de Ana Clara. «Elena». Ana Clara saludó con la mano, su sonrisa genuina desconcertando momentáneamente a la empresaria. ¿Cómo podría alguien sonreír así a una persona que, sin saberlo, había sido tan profundamente traicionada? «Hola, Ana Clara». Elena se levantó, ajustando su vestido nerviosamente. «Niños, ¿cómo están?». Los trillizos detuvieron su carrera, observándola con curiosidad infantil. Elena sintió que su corazón saltaba un latido. Eran sus ojos reflejados allí, multiplicados por 3. «Esta es la señora Elena», Ana Clara presentó. «Trabaja en un edificio muy alto aquí cerca». «¡Qué padre!», exclamó Miguel, el más extrovertido de los 3. «¿Puede ver toda la ciudad desde allá arriba?». Elena sonrió, sintiendo una conexión inmediata con el niño. «Sí, puedo. Es una vista increíble, especialmente durante el atardecer. Yo quisiera trabajar en un lugar así cuando sea grande», Pedro comentó tímidamente, sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, brillando de interés. Ana Clara se sentó en la banca, invitando a Elena a hacer lo mismo mientras los niños corrían hacia los juegos. «Estaban curiosos sobre usted. No es común ver ejecutivos por aquí a esta hora». Elena observó a los niños jugar, tratando de controlar la tormenta de emociones en su pecho. «Ana Clara, hábleme más sobre ellos. ¿Cómo fue cuando descubrió que estaba embarazada de trillizos?». Un destello de algo, tensión, preocupación, cruzó el rostro de Ana Clara antes de que sonriera nuevamente. «Fue toda una sorpresa. Siempre quise ser madre, pero 3 de una vez. Fue un regalo que cambió mi vida completamente. ¿Y el proceso de inseminación? Fue difícil». En realidad, Ana Clara dudó, jugando con la correa de su bolso. «Prefiero no entrar en detalles sobre eso. Fue un periodo complicado de mi vida». Elena asintió, notando el cambio sutil en el comportamiento de la otra mujer. Sus sospechas sobre la participación consciente de Ana Clara en la trama comenzaban a tomar forma. «¿Y Pedro?», Elena preguntó, observando al niño que ahora se columpiaba solo, un poco alejado de sus hermanos. «Usted dijo que fue una sorpresa. Pedro es especial», Ana Clara respondió, su mirada suavizándose al observar al hijo. «Llegó cuando menos lo esperaba, como un regalo del destino». Elena sintió que su garganta se apretaba. ¿Un regalo del destino o el resultado de una relación secreta con Ricardo? El parecido era innegable, pero ¿cómo abordar este tema sin revelar sus sospechas? «Son muy diferentes entre sí»,
Preguntó tratando de mantener la conversación casual. Los trillizos tienen personalidades completamente distintas, a pesar de su apariencia idéntica. Ana Clara explicó, su rostro iluminándose al hablar de sus hijos. Miguel es el líder nato, Gabriel es el sensible y Rafael es el pensador. Y Pedro, bueno, Pedro es nuestro artista soñador. Mientras conversaban, Elena observaba cada detalle de la interacción entre Ana Clara y los niños. Era evidente el amor genuino que existía allí, el vínculo forjado por años de dedicación maternal. ¿Cómo enfrentar una verdad que podría destruir esta familia? ¡Mamá!, gritó Miguel de repente. Cuéntale a la señora Elena la historia del día en que nacimos. Ana Clara palideció levemente. Ay, mi amor, estoy segura de que la señora Elena no está interesada en esos detalles. En realidad, Elena intervino suavemente. Me encantaría escuchar. Debe haber sido un día muy especial. La incomodidad de Ana Clara era palpable ahora. Fue un día confuso. Estaba muy nerviosa, había complicaciones. Prefiero no recordar mucho ese periodo. Elena percibió que estaba cerca de algo importante. Las evasivas de Ana Clara, su incomodidad al hablar sobre el nacimiento de los trillizos, todo apuntaba a una historia muy diferente de la versión oficial. Entiendo. Elena retrocedió estratégicamente. A veces ciertos recuerdos son difíciles de revisitar. El sol comenzaba a ponerse cuando Ana Clara llamó a los niños para irse. Antes de partir, Pedro se acercó a Elena. Señora Elena, ¿usted tiene hijos? La pregunta inocente golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Ana Clara rápidamente intervino. Pedro, ese tipo de pregunta puede ser muy personal. No, está bien. Elena respiró profundo, mirando a los ojos del niño, los ojos de Ricardo. Yo tuve hijos una vez, hace mucho tiempo. ¿Y dónde están ahora? Pedro insistió, su curiosidad infantil, ignorando la creciente incomodidad de los adultos. Pedro, vámonos. Ana Clara llamó con más firmeza. Se está haciendo tarde. Mientras observaba a la familia alejarse, Elena sintió una determinación renovada crecer en su pecho. La verdad estaba allí, escondida en las vacilaciones de Ana Clara, en la incomodidad al hablar sobre el pasado, en las similitudes imposibles de ignorar. Su teléfono vibró. Era Jorge con nueva información. Pero Elena apenas podía concentrarse en el mensaje. Su mente estaba enfocada en una única certeza. Esos eran sus hijos, y necesitaba descubrir exactamente cómo le habían sido arrebatados sin destruir las vidas que se habían construido en el proceso. La oficina de Elena estaba silenciosa esa noche, cuando Jorge llegó con una carpeta aún más voluminosa que la anterior. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una inquietud inusual. Señora Elena, lo que descubrimos va mucho más allá de lo que imaginábamos, comenzó, esparciendo documentos sobre la mesa. Conseguí acceso a los archivos antiguos del hospital a través de un ex empleado. Lo que encontramos es perturbador. Elena se sirvió un vaso de agua preparándose para más revelaciones. Muéstreme todo. Primero encontramos el expediente original de su parto, Jorge explicó, separando una carpeta amarillenta. Es completamente diferente de lo que consta en los registros oficiales. No hay ninguna mención de complicaciones o del fallecimiento de los bebés. De hecho, hay anotaciones sobre el nacimiento exitoso de 3 niños saludables. Elena sostuvo el documento con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente las anotaciones médicas. ¿Y Ana Clara? ¿Cuál era exactamente su función en el hospital? No era una simple enfermera, Jorge reveló sacando otro documento. Era la asistente personal del doctor Octavio, con acceso privilegiado a todos los procedimientos. Y hay más. Encontramos registros de reuniones frecuentes entre ella, el doctor Octavio y su suegra, Beatriz, en las semanas que precedieron al parto. Continúe, Elena pidió, su voz firme a pesar de la tormenta interior. Sobre Pedro, Jorge dudó brevemente. Confirmamos a través de registros médicos. Nació exactamente 9 meses después de un periodo en que Ricardo hacía visitas regulares al hospital, supuestamente para supervisar proyectos de infraestructura del área pediátrica. Elena cerró los ojos por un momento, absorbiendo el impacto de esta confirmación.
La traición de Ricardo ahora era un hecho concreto, no solo una sospecha. Pero la parte más sorprendente, Jorge continuó, es lo que descubrimos sobre la herencia. Existe una cláusula en el testamento de su suegro que nunca le fue revelada. La herencia solo se mantendría íntegramente en la familia si hubiera descendientes directos de Ricardo. De lo contrario, una parte significativa sería destinada a obras de caridad. Entonces fue eso, Elena murmuró, las piezas encajando. Beatriz no podía arriesgarse a perder el control sobre la fortuna familiar. Necesitaba asegurarse de que los herederos estuvieran bajo su control. Exactamente. Y hay más. Encontramos registros de una cuenta bancaria a nombre de Ana Clara que recibe depósitos mensuales regulares desde el nacimiento de los trillizos. Los valores aumentaron significativamente después del nacimiento de Pedro. Elena se levantó, caminando hasta la ventana de su oficina. La ciudad brillaba allá abajo, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. «Jorge, necesito que haga una cosa más», dijo volviéndose hacia el investigador. «Quiero que encuentre a cada persona involucrada en esta trama. Enfermeras, médicos, empleados del hospital, cualquiera que pueda haber presenciado lo que realmente sucedió ese día». «Ya comencé ese levantamiento», Jorge respondió consultando sus notas. «Hay una enfermera jubilada, Marina Santos, que trabajó en el quirófano el día de su parto. Vive en Cuernavaca ahora y, según mis fuentes, lleva un peso en la conciencia desde hace años». Elena se sentó nuevamente, su mente ejecutiva ya trazando estrategias. «Programe un encuentro con ella y siga monitoreando a Beatriz. Estoy segura de que ya notó que algo está diferente». En ese momento, su celular vibró con un mensaje de Ana Clara. «Elena, los niños te adoraron. Miguel hasta preguntó si podrías visitar su escuela algún día». El mensaje hizo que su corazón se encogiera. ¿Cómo proceder ahora con toda esta información? ¿Cómo enfrentar una verdad que podría destruir tantas vidas? «Señora Elena», Jorge llamó su atención, «hay una cosa más que necesita saber. Encontré evidencias de que Ana Clara está intentando vender su departamento y buscando escuelas en España. Parece que está planeando dejar el país». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. La posibilidad de perder a sus hijos nuevamente, ahora que estaba tan cerca de recuperarlos, era insoportable. «Necesitamos actuar rápido», decidió, su voz recuperando el tono autoritario que la había hecho famosa en el mundo corporativo. «Pero con cautela. No puedo arriesgarme a asustar a Ana Clara y hacer que huya con los niños». Jorge asintió, recogiendo los documentos. «Voy a intensificar la vigilancia y acelerar la recolección de pruebas». «¿Piensa confrontar a su suegra?» «Todavía no», Elena respondió, un plan comenzando a formarse en su mente. «Primero necesito entender mejor el papel de Ana Clara en esta historia. Si fue solo una pieza manipulada por Beatriz o si es una participante consciente de esta conspiración». Cuando Jorge partió, Elena permaneció en su oficina, releyendo cada documento, analizando cada detalle. Las palabras de Pedro resonaban en su mente. ¿Dónde están ahora? La ironía de la pregunta inocente no se le escapaba. Sus hijos estaban allí, tan cerca y aún tan lejos, viviendo una vida construida sobre mentiras cuidadosamente arquitectadas. Su teléfono vibró nuevamente. Era Beatriz, insistiendo en el almuerzo del domingo. Elena miró el mensaje por un largo momento, antes de responder. «Claro, querida, no puedo esperar para que conversemos». La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero Elena sabía que necesitaría jugar sus cartas con extrema precisión. El futuro de 4 niños inocentes dependía de cómo ella condujera los próximos pasos de esta delicada danza de revelaciones. A la mañana siguiente, Elena condujo hasta Cuernavaca para encontrarse con Marina Santos, la enfermera jubilada, que podría ser la clave para desentrañar los acontecimientos de aquella fatídica noche. La dirección la llevó a una casa sencilla, con un jardín bien cuidado y cortinas de encaje en las ventanas. Marina, una señora de 70 años con cabello blanco y ojos cansados, recibió a Elena con visible aprensión. «Sabía que algún día alguien vendría», dijo, conduciendo a Elena hasta una sala modesta. «Cargar este secreto durante tantos años no es algo que se haga sin consecuencias. ¿Entonces usted recuerda aquella noche?».
Elena preguntó, manteniendo su voz controlada a pesar de la ansiedad que la consumía. Marina se sentó pesadamente en su sillón preferido, sus manos arrugadas temblando levemente. ¿Cómo podría olvidarla? Fue la única vez en 40 años de profesión que participé en algo tan incorrecto. Por favor, cuénteme todo, Elena pidió, inclinándose hacia adelante. Los trillizos nacieron perfectamente saludables, Marina comenzó, su voz entrecortada por la emoción. Usted estaba sedada, pero lo suficientemente consciente para oír su llanto. Recuerdo su sonrisa. Pero entonces doña Beatriz entró a la sala con el doctor Octavio. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasó después? Nos despidieron, a mí y a las otras enfermeras, pero yo estaba preocupada, eso no era un procedimiento estándar. Volví sigilosamente y escuché parte de la conversación. Doña Beatriz decía que era por el bien de la familia, que usted no tenía condiciones emocionales para criar a los niños. ¿Y Ana Clara? ¿Cuál fue su papel? Ana Clara era joven, soltera, desesperada por una oportunidad de ser madre. Doña Beatriz la eligió cuidadosamente, alguien que pudiera ser fácilmente manipulada y controlada. Le ofrecieron una vida cómoda a cambio de criar a los bebés y mantener el secreto. Elena cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. ¿Por qué nunca dijo nada? Marina se levantó con dificultad, yendo hasta un mueble antiguo. De allí retiró un sobre amarillento. Porque fui amenazada, no solo yo, sino toda mi familia. Beatriz Montero tiene conexiones poderosas, pero guardé esto todos estos años. El sobre contenía fotos, los trillizos recién nacidos, aún en la maternidad. Elena sostuvo las imágenes con manos temblorosas, viendo por primera vez cómo eran sus hijos en sus primeros momentos de vida. Hay algo más que necesita saber, Marina continuó, su voz ahora casi un susurro. Ana Clara. Ella no sabía todo al principio. Creía que estaba recibiendo bebés de una madre que no podía criarlos. Pero después de involucrarse con su esposo y quedar embarazada de Pedro, las cosas cambiaron. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Ella descubrió la verdad? Sí, pero ya estaba muy involucrada. Los trillizos ya la llamaban mamá, y estaba embarazada de Pedro. Beatriz usó esto para mantenerla bajo control, amenazando con quitarle a todos los niños si revelaba algo. El celular de Elena vibró. Era un mensaje de Jorge. Urgente. Beatriz acaba de reservar pasaje a España. Vuelo en 3 días. Señora Marina. Elena se levantó abruptamente. Necesito que esté preparada para testificar. Voy a necesitar su ayuda para impedir una nueva injusticia. Haré lo que sea necesario, Marina respondió, su voz firme por primera vez. Ya he cargado este peso demasiado tiempo. Al salir de la casa de Marina, Elena llamó inmediatamente a su abogado, Marcos Vázquez, especialista en derecho familiar. Necesito medidas cautelares urgentes. No puedo permitir que esos niños sean llevados fuera del país. Prepararé la documentación, Marcos respondió, pero necesitamos pruebas concretas para conseguir una decisión judicial rápida. Las pruebas están llegando, Elena aseguró, pensando en las fotos y en el testimonio de Marina. ¿Cuánto tiempo necesita? Con lo que tenemos hasta ahora puedo conseguir una medida provisional en 48 horas. Pero Elena, ¿está preparada para las consecuencias? Esto va a sacudir muchas vidas. Elena detuvo su auto frente a un semáforo, observando a una familia que cruzaba la calle, padres e hijos tomados de la mano, sonriendo. No puedo permitir que más mentiras destruyan el futuro de estos niños. Merecen saber la verdad, merecen tener la oportunidad de conocer toda su historia. Su teléfono vibró nuevamente. Era Ana Clara. Elena, los niños tienen una presentación en la escuela mañana. Les encantaría que vinieras. Elena miró el mensaje, sintiendo el peso de cada palabra. Ana Clara estaba, conscientemente o no, creando más vínculos acercándola a los niños. ¿Sería un intento genuino de reparación o parte de algún plan mayor? Con el corazón pesado pero determinado, Elena respondió, estaré allí. El próximo movimiento necesitaría ser perfectamente calculado. Con Beatriz planeando una huida a España y Ana Clara posiblemente involucrada, el tiempo se estaba agotando.
Elena sabía que las próximas 48 horas serían cruciales, no solo para revelar la verdad, sino para asegurar que esta revelación no causara más daños de los que ya se habían hecho. La verdad, se daba cuenta ahora, era como un espejo roto. Cada fragmento revelaba una parte diferente de la historia, y juntar todas las piezas sin lastimarse requeriría no solo valentía, sino también una delicadeza que necesitaría encontrar en medio de su dolor e indignación. El auditorio del Colegio San Francisco estaba lleno cuando Elena llegó para la presentación. Eligió un lugar discreto en el fondo, su corazón latiendo acelerado mientras observaba los preparativos. Los alumnos de quinto año presentarían una obra sobre familia, una ironía que no se le escapaba. Ana Clara, como maestra del grupo, organizaba a los niños entre bastidores. Elena notó que parecía nerviosa, revisando constantemente su celular. Los 4 niños, vestidos para sus papeles, irradiaban la alegría típica de su edad, ajenos a la tormenta que se aproximaba. «Elena, ¿viniste?». Miguel corrió hacia ella, seguido por sus hermanos. Su sonrisa, tan parecida a la de ella misma cuando era niña, hizo que su corazón se encogiera. «Claro que vine», respondió, controlando la emoción en su voz. «No me perdería su presentación por nada». «Va a ver», Gabriel dijo tímidamente. «Yo hago el papel del papá en la obra. Y yo soy el hijo mayor». Miguel completó orgulloso. «Yo soy el narrador», Rafael añadió, ajustando sus lentes de lectura, un gesto tan familiar que Elena tuvo que contener las lágrimas. Pedro, un poco apartado, observaba la interacción con ojos curiosos. «Yo hice los dibujos del escenario», comentó, su voz llevando ese mismo tono pensativo de Ricardo. «Niños, a sus lugares», Ana Clara llamó, acercándose al grupo. Su mirada encontró la de Elena, una mezcla de culpa y aprensión mal disimulada. «Gracias por venir, Elena», dijo suavemente. «Significa mucho para ellos». «Ana Clara», Elena respondió manteniendo la voz baja, «necesitamos hablar después de la presentación. Es importante». Un destello de pánico cruzó el rostro de Ana Clara, pero solo asintió antes de alejarse para coordinar los últimos preparativos. La obra comenzó, y Elena observó con emoción creciente a sus hijos en el escenario. Cada gesto, cada expresión parecía un eco de su propia familia. Los gestos que reconocía de Ricardo, características que ella misma poseía, hasta manierismos de sus padres que, de alguna manera, habían sobrevivido a través de las generaciones. Durante la presentación, su celular vibró silenciosamente. Era Jorge. Documentación completa en mano. Beatriz canceló pasajes a España, pero compró nuevos para Madrid. Mañana 15 Saero. Elena sintió que su estómago se revolvía. El tiempo se estaba agotando más rápido de lo que imaginaba. Su abogado había prometido la medida provisional para el día siguiente, pero ¿sería tiempo suficiente? En el escenario, Rafael narraba con voz clara: «Familia no es solo sangre, es amor, es elección, es estar presente». Las palabras golpearon a Elena como flechas, la complejidad de la situación pesando aún más sobre sus hombros. Después de los aplausos finales, mientras los padres felicitaban a sus hijos, Elena observó a Ana Clara abrazar a los niños con genuino afecto. La dualidad de la situación era dolorosa. ¿Cómo enfrentar a alguien que, a pesar de todo, había dedicado 10 años de amor y cuidado a sus hijos? «Elena». Ana Clara se acercó, su voz temblando levemente. «¿Podemos hablar en mi salón?». Las dos mujeres caminaron en silencio por los pasillos ahora vacíos de la escuela. El salón de Ana Clara era acogedor, decorado con dibujos de los alumnos y fotos de los 4 niños en diferentes edades. «Sé por qué estás aquí». Ana Clara comenzó tan pronto como cerró la puerta. «Sé que lo descubriste todo». Elena se sentó, manteniendo su postura controlada. «Entonces, sabes que no puedo permitir que se los lleven fuera del país». Ana Clara palideció. «¿Cómo?» «Sé sobre los pasajes, Ana Clara. Sé sobre los planes de Beatriz, sobre el dinero, sobre todo». Elena hizo una pausa, observando las fotos en la pared. «Sé también que no sabías todo al principio, que fuiste manipulada tanto como yo». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ana Clara. «No tenía opción. Cuando descubrí la verdad,
Ya los amaba demasiado. Y entonces vino Pedro. Ricardo, Elena completó suavemente. Te enamoraste de él. Ana Clara asintió, incapaz de hablar. No vine aquí para castigarte. Elena continuó, su voz firme pero gentil. Vine porque esos niños merecen la verdad. Merecen conocer toda su historia, tener acceso a toda su familia. Y principalmente, merecen no ser usados como peones en juegos de poder y dinero. Beatriz dijo que me quitará a todos si no coopero. Ana Clara susurró, el miedo evidente en su voz. No voy a permitir que eso suceda, Elena aseguró, pero necesito que me ayudes a protegerlos, a todos ellos. En ese momento, golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Era Pedro sosteniendo uno de sus dibujos. «Mamá, señora Elena, miren lo que hice», exclamó orgulloso, mostrando un dibujo de 2 mujeres rodeadas por 4 niños, todos tomados de la mano. Elena y Ana Clara intercambiaron una mirada significativa, las lágrimas ahora corriendo libremente por el rostro de ambas. El dibujo inocente de Pedro parecía señalar un camino. Tal vez había una manera de construir una nueva verdad, una que no destruyera lo que ya existía, sino que permitiera que algo mayor creciera a partir de allí. «Es hermoso, Pedro», Elena logró decir, su voz entrecortada. «Es simplemente perfecto». Una semana después del enfrentamiento en la oficina Montero, Elena se sentó en el consultorio de la doctora Beatriz, una reconocida psicóloga infantil. Ana Clara estaba a su lado, ambas esperando orientación sobre cómo proceder con los niños. «El proceso debe ser gradual», explicaba la doctora Beatriz, sus ojos gentiles observando a las 2 mujeres. «Los niños ya tienen una estructura familiar establecida. Cualquier cambio brusco puede ser traumático. ¿Cómo empezamos?», preguntó Elena, sus manos inquietas sobre su regazo. «Primero, vamos a fortalecer el vínculo que ya comenzó a formarse naturalmente. Elena continuará participando en su rutina como una amiga cercana de la familia. Mientras tanto, trabajaremos con cada niño individualmente, preparando el terreno para las revelaciones». Ana Clara secó una lágrima discreta. «¿Y qué hay de Pedro? Él es un caso diferente». «Sí», la psicóloga concordó. «Pedro necesitará un abordaje específico. Su historia con Ricardo es una capa adicional que necesitaremos trabajar con mucho cuidado». Al salir del consultorio, Elena y Ana Clara caminaron hasta un café cercano. La relación entre ellas, antes tensa, comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. «Los niños preguntaron por ti ayer», Ana Clara comentó, revolviendo su café distraídamente. «Miguel dijo que quería mostrarte su proyecto de ciencias». Elena sonrió, su corazón calentándose. «¿Puedo ir a verlos hoy?». «Claro», Ana Clara respondió, dudando antes de continuar. «Elena, necesito contarte algo sobre Ricardo». Elena sintió su cuerpo tensarse. «¿Qué es?». «Encontré algunas cartas. Él las escribió antes de partir. Nunca tuve el valor de entregarlas, pero creo que ahora es el momento». Ana Clara retiró un sobre de su bolso, sus manos temblando levemente al entregarlo. Elena reconoció inmediatamente la caligrafía de Ricardo. Él descubrió lo que su madre había hecho. Ana Clara continuó suavemente. «Fue por eso que no pudo lidiar con la culpa». Elena sostuvo el sobre, sintiendo el peso de las palabras no dichas. «¿Cuándo supiste esto?». «Después de que partió». Las cartas estaban con sus cosas personales, una para ti, una para mí y una para cada uno de los niños, para ser entregada cuando fueran mayores. El café se enfriaba entre ellas, mientras un silencio cargado de significado llenaba el ambiente. Finalmente, Elena guardó el sobre en su bolso. «Lo leeré en casa», dijo. «Ahora concentrémonos en el presente. ¿Cómo va el proyecto de ciencias de Miguel?». El resto de la tarde fue dedicado a los niños. En la casa modesta pero acogedora de Ana Clara, Elena encontró a los niños involucrados en sus actividades. Miguel explicaba animadamente su proyecto sobre energía solar, Gabriel mostraba sus dibujos, Rafael leía concentrado y Pedro observaba todo con sus ojos perspicaces. «Señora Elena», Pedro llamó en determinado momento, «¿por qué parece triste a veces cuando nos mira?». La pregunta tomó por sorpresa tanto a Elena como a Ana Clara.
La doctora Beatriz había advertido sobre la sensibilidad aguda de los niños. A veces, Elena respondió cuidadosamente, cuando miramos a personas especiales, recordamos cosas importantes de nuestra vida. No todos esos recuerdos son tristes, Pedro. Algunos son muy felices. Por la noche, en su departamento, Elena finalmente abrió la carta de Ricardo. Las palabras de él, escritas años atrás, fluían con una angustia palpable. Elena, mi amor, cuando leas esto, tal vez ya sepas la verdad. No pude impedir a mi madre. No fui lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que ella hizo. La culpa me corroe cada día, viendo a nuestros hijos crecer lejos de ti. Ana Clara es una buena madre, pero ellos eran tuyos, son tuyos. Pedro fue mi debilidad en un momento de desesperación, buscando consuelo donde no debía. Ahora tengo 5 vidas destruidas en mis manos. Perdóname si puedes. No por mis errores que son imperdonables, sino por el amor que siempre tuvimos. Ricardo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras releía la carta. Tantos años de dolor, tantas vidas entrelazadas por mentiras y manipulaciones. Pero ahora, finalmente, había una oportunidad de sanación. Su teléfono sonó. Era Ana Clara enviando una foto de los niños dormidos. Bajo la imagen, un mensaje simple. Son bendecidos por tener 2 madres que los aman. Elena sonrió a través de las lágrimas. Sí, el camino sería largo y complejo, pero por primera vez en 15 años sentía esperanza verdadera. La verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo para todos. 3 meses pasaron desde el enfrentamiento con Beatriz. El otoño pintaba los árboles de Ciudad de México con tonos dorados, mientras una nueva rutina se establecía en la vida de todos los involucrados. Siguiendo las orientaciones de la doctora Beatriz, Elena se había convertido en una presencia constante en la vida de los niños. Las visitas regulares evolucionaron naturalmente a cenas semanales, ayuda con la tarea y paseos los fines de semana. Los lazos se fortalecían día a día de manera orgánica y genuina. Una tarde particular, mientras ayudaba a Rafael con su trabajo de historia, Elena notó que él la observaba con intensidad. «Señora Elena», comenzó ajustando sus lentes de forma idéntica a como ella lo hacía, «¿por qué no tiene hijos?». El corazón de Elena saltó un latido. La doctora Beatriz había advertido que estas preguntas comenzarían a surgir naturalmente. «En realidad, Rafael», respondió con cuidado, «tuve hijos una vez, 3 niños». «¿Y dónde están?», Miguel preguntó, acercándose al oír la conversación. Elena intercambió una mirada con Ana Clara, que estaba en la cocina y se había acercado al percibir el rumbo de la conversación. «Es una historia complicada». Ana Clara intervino suavemente. «De hecho, niños, la doctora Beatriz va a conversar con ustedes sobre esto mañana. Las sesiones con la psicóloga habían preparado el terreno para este momento. Después de meses de trabajo terapéutico individual con cada niño, había llegado el momento de que la verdad fuera revelada. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elena y Ana Clara se sentaron en el balcón del departamento, compartiendo un té y sus aprensiones. «Son más fuertes de lo que imaginamos», Ana Clara comentó, observando la ciudad iluminada, «y más inteligentes también. A veces creo que ya sospechan algo. Pedro me preguntó el otro día por qué tengo los mismos ojos que ellos», Elena reveló. «Y Gabriel dijo que soñó conmigo en una historia diferente». Ana Clara sonrió tristemente. «Los niños tienen una sensibilidad que nos sorprende. ¿Sabías que Miguel guarda aquella foto antigua tuya con Ricardo? La encontró en internet cuando investigaba sobre la empresa Montero. El día siguiente, amaneció con una expectativa pesada. La sesión con la doctora Beatriz estaba programada para la tarde y tanto Elena como Ana Clara apenas pudieron concentrarse en sus actividades regulares. En el consultorio acogedor de la psicóloga, decorado con dibujos y juegos infantiles, los niños se acomodaron cómodamente. Elena y Ana Clara esperaban en la sala contigua, sus manos entrelazadas en un gesto instintivo de apoyo mutuo. La conversación duró 2 horas. A través del vidrio espejado, ellas observaban las reacciones de los niños.
La sorpresa inicial, las lágrimas, las preguntas, los momentos de silencio. La Cari. Beatriz conducía todo con maestría, usando lenguaje apropiado para su edad, permitiendo que cada niño procesara la información a su propio ritmo. Cuando la puerta finalmente se abrió, fueron los trillizos quienes corrieron primero hacia Elena, envolviéndola en un abrazo espontáneo que derribó todas las barreras emocionales que ella había construido a lo largo de los años. Pedro permaneció un poco apartado, observando la escena con ojos llorosos, hasta que Ana Clara lo trajo suavemente junto al grupo. «¿Entonces eres nuestra otra mamá?», Miguel preguntó, sus ojos brillando de curiosidad. «Sí», Elena respondió, su voz entrecortada. «Pero eso no cambia nada del amor que tienen con mamá Ana Clara». «¿Podemos tener dos mamás?», Gabriel cuestionó tímidamente. «Pueden», Ana Clara respondió, uniéndose al abrazo colectivo, «y son muy afortunados por eso». «¿Y yo?», Pedro preguntó en voz baja. «Yo soy diferente». Elena se arrodilló frente a él, sosteniendo sus pequeñas manos. «Eres tan especial como tus hermanos, Pedro. Tu papá, Ricardo, era un hombre complejo que cometió errores, pero que los amaba mucho a todos ustedes». La doctora Beatriz observaba la escena con aprobación. «Esto es solo el comienzo», recordó suavemente. «Tendremos mucho trabajo por delante, muchas conversaciones, muchos sentimientos que procesar, pero ya dieron el paso más importante. La verdad está sobre la mesa». Esa noche, por primera vez, los niños pidieron que Elena se quedara a dormir. Mientras les contaba cuentos, Ana Clara organizaba la habitación de huéspedes que poco a poco comenzaba a transformarse en un espacio permanente para Elena. «Mamá Elena», Rafael llamó somnoliento, usando por primera vez el nuevo título que hizo que su corazón casi explotara de amor. «¿Vas a estar aquí cuando despertemos?». «Sí, mi amor», respondió, besando su frente. «Estaré aquí siempre que me necesiten». Fuera de la habitación, Ana Clara sonrió a través de las lágrimas. La familia que tenían ahora no era convencional, no seguía los patrones establecidos, pero era real, verdadera y, sobre todo, construida con amor. Un año había pasado desde la revelación en el consultorio de la doctora Beatriz. El departamento de Ana Clara, antes modesto, ahora ocupaba todo el piso de un nuevo edificio en Polanco, un cambio que Elena había insistido en proporcionar para la comodidad de todos, ya que pasaba cada vez más tiempo allí. Aquella mañana de domingo, la casa estaba especialmente agitada. Era el cumpleaños número 11 de los trillizos, y por primera vez lo celebrarían con toda la verdad sobre la mesa, con todas las personas que amaban reunidas. «¡Mamá Elena!», Miguel gritó desde la cocina. «El pastel que hicimos está chueco». Elena rió, entrando a la cocina para encontrar a sus hijos cubiertos de harina. La decisión de hacer su propio pastel había sido de ellos, una forma de tener algo especial hecho por sus dos madres. «No importa si está chueco», Ana Clara comentó, entrando con más ingredientes. «Lo que importa es que lo hicimos juntos». Pedro, que observaba todo desde la barra, añadió: «Podemos decir que es un pastel artístico». El comentario provocó risas en todos. Pedro, después de meses de terapia individual, había encontrado su lugar en esta nueva configuración familiar. La relación con Elena, inicialmente la más delicada, se había transformado en algo especial y único. Doña Beatriz llamó otra vez. Ana Clara comentó discretamente cuando los niños se distrajeron con la decoración del pastel. Elena suspiró. Su ex-suegra, después de meses en el extranjero, intentaba un acercamiento. ¿Qué quería? Permiso para venir a la fiesta. Dijo que está arrepentida, que hizo terapia. La decisión no es solo nuestra, Elena respondió, observando a los niños. Ellos necesitan estar preparados para esto. El timbre sonó. Era Marina Santos, la enfermera jubilada que se había convertido en una especie de abuela adoptiva para los niños. Después de revelar la verdad, se había acercado a la familia, trayendo consigo historias y memorias del pasado que ayudaban a llenar los vacíos en la historia de los niños. «Traje algo especial», Marina anunció cargando un álbum antiguo. «Encontré más fotos de la maternidad». Los niños corrieron a ver, ya acostumbrados a estos descubrimientos que ayudaban a construir su historia.
Elena y Ana Clara se acercaron, cada revelación todavía trayendo emociones intensas. «Miren», Rafael señaló una foto. «Mamá Elena está sonriendo aquí aunque está dormida. Es porque acababa de verlos nacer», Marina explicó suavemente. Fue un momento muy especial. La fiesta comenzó al inicio de la tarde. El departamento se llenó de amigos, compañeros de escuela, familiares que habían apoyado la transición. La nueva realidad de la familia, aunque no convencional, era aceptada y celebrada por todos los que importaban. Durante el canto de las mañanitas, Elena observó a sus 4 hijos, porque Pedro también era su hijo ahora, de una manera diferente pero igualmente especial, y sintió una paz que nunca había imaginado posible un año atrás. «¿En qué estás pensando?», Ana Clara preguntó, acercándose con 2 pedazos del pastel chueco pero delicioso. «En cómo la vida es sorprendente», Elena respondió. «Hace un año era una mujer solitaria, atrapada en un dolor que creía que nunca tendría fin. Ahora mira esta familia que construimos. Una familia diferente», Ana Clara sonrió. «Una familia perfecta en su imperfección», Elena completó. Más tarde, cuando los invitados ya se habían marchado y los niños se preparaban para dormir, Elena encontró a Pedro solo en el balcón, observando la ciudad. «¿Todo bien, querido?». «Mamá Elena», comenzó, usando el título que había adoptado hace algunos meses. «¿Crees que mi papá estaría feliz de vernos así?». Elena se sentó a su lado, pensando en la carta de Ricardo que guardaba con tanto cuidado. «Tu papá cometió errores como todos nosotros, pero te amaba mucho, y estoy segura de que estaría feliz de ver que encontramos un camino para ser una familia». Los trillizos se unieron a ellos en el balcón, seguidos por Ana Clara. Bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, aquel grupo improbable pero perfectamente conectado compartió un momento de silencio contemplativo. «¿Saben qué?», Miguel dijo de repente. «Creo que somos la familia más padre que existe». «¿Por qué?», Gabriel preguntó. «Porque tenemos 2 mamás que nos aman, un montón de historias diferentes que contar y un pastel de cumpleaños chueco que todos adoraron». Las risas resonaron en el balcón, sinceras y llenas de alegría. Elena miró a Ana Clara, ambas con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. La verdad había liberado a todos. El amor, que nunca había muerto realmente, solo se había transformado. Ahora fluía libremente entre todos los miembros de esta familia única. Las heridas del pasado, aunque todavía presentes, se habían transformado en cicatrices que contaban una historia de superación, perdón y, sobre todo, del poder transformador del amor verdadero. Y así, bajo el cielo nocturno de Ciudad de México, esta familia extraordinaria celebraba no solo un cumpleaños, sino el milagro diario de estar juntos, unidos por lazos que iban mucho más allá de la sangre, lazos forjados por elecciones, fortalecidos por verdades y eternizados por el amor incondicional.